habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Pide lo que quisieres y se te dará. Y en aquel día nada me preguntarás. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, mi palabra guardará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, también ámense unos a otros. Con esto todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Oh sí, pide lo que quisieres y se te dará. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos al programa Fe Victoriosa con Ricardo Escobedo. Como siempre me es un placer, un gozo, un honor, un privilegio poder llegar a su hogar, poder llegar ahí donde está usted en estos momentos escuchando este programa Fe Victoriosa. Les mando un saludo muy cariñosamente de parte de la familia también de la Iglesia Centro Palabra de Fe en Compton, California. Les saludamos a todos la familia de Enlace, la familia de los hermanos González, Jonás González papá y Jonás González hijo, Junior. También nuestra hermana María González, su esposa. Gloria a Dios. Les saludamos a toda la familia, las hijas de nuestro hermano González también. Y gloria a Dios porque esa familia está creciendo, la familia de Enlace. Otros ministerios, otras iglesias están uniendo también este glorioso ministerio y estamos contentos de poder ser parte de ese ministerio. Vamos a continuar en esta gloriosa palabra. Ahora, este canto que acaba de entonar, si tú habitas en mí, son las palabras que Cristo Jesús nos dejó y nos habló en Juan 15:7, donde Él dice: si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que tú quisieras y se te dará. Y luego también donde dice: hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide y se te dará para que tu gozo sea cumplido. En aquel día, dice el Señor, nada me preguntaréis, de cierto os digo que todo lo que vieras al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Verso 24 dice: hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide y recibiréis para que tu gozo sea cumplido. Eso se encuentra en Juan, el capítulo 16 y el verso 23 y el verso 24. En Juan el capítulo 13, verso 34 y 35, Cristo Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y luego él dijo estas palabras. Dice, con esto conocerán todos que sois mis discípulos, por el amor que tenéis los unos para con los otros. Fíjese cómo ha sido el diablo tan astuto. El enemigo siempre ha traído contienda en la familia de Dios. Siempre ha traído pleitos, siempre ha traído contienda, enojos, celos, envidias, rencores, ofensas. De esa manera el cuerpo de Cristo Jesús están peleados, están apartados. El amor de Dios no puede fluir donde hay contienda. El amor de Dios no puede fluir. Aún la palabra de Dios dice que donde hay contienda, ahí hay toda obra perversa. Donde hay contienda, ahí hay toda obra perversa, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver que el enemigo, para poder mantener al pecador en tinieblas, para poder mantener el mundo, para que no conozca a Jesucristo, lo que está haciendo en el cuerpo de Cristo Jesús es trayendo contienda, trayendo divisiones, trayendo pleitos, trayendo enojos, corajes, celos, envidias en el cuerpo de Cristo Jesús, en las mismas iglesias. Tristemente hay hogares, hay familias que están ofendidas, hay familias que están heridas con otro hermano, con otra hermana, y se salen de la iglesia peleados, se salen de la iglesia ofendidos. ¿Usted cree que eso va a traer honra y gloria a Dios? ¿Usted cree que el mundo va a poder ver que somos discípulos de Cristo cuando estamos actuando de esa manera? Absolutamente no. No, ¿por qué? Porque Cristo Jesús dijo que con esto, con esta manera, conocerán todos que sois mis discípulos. No porque traes un pescadito ahí en el cofre de tu carro. No porque traes una camiseta que dice yo amo a Jesús. O traes una gorrita que dice yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. O traes una cruz por allí. Eso no es la manera como Jesús dijo que el mundo iba a saber que tú eres discípulo de Él. Dice, todos conocerán que sois mis discípulos por el amor que tuvieres los unos para con nosotros. Entonces es muy importante que nosotros andemos en esa realidad, que andemos en esa verdad, amándonos los unos a los otros, como Él nos mandó que nos amásemos, como Él nos ordenó que nos amásemos. Así como Él nos amó, un amor ¿cómo puedo decir? Sin condición, incondicional. Él nos amó y debemos llamarlo también a Él y a nuestros hermanos en Cristo con el amor que nos dio. La nueva criatura en Cristo Jesús se le ha dado ya la clase de amor que Dios tiene. El amor agape ha sido derramado en nuestros corazones. Y también la clase de fe de Dios. La clase de fe que Dios tiene, también Dios nos ha dado esa fe para poder hacerlo. ¿Para poder hacer qué? Para poder amar. Para poder amar. Para poder amar. La palabra de Dios dice que la fe obra por el amor. Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. Debemos de saber eso. La fe obra por el amor. Vamos a continuar en esto. Estábamos viendo la última vez que estuvimos en el programa Fe Victoriosa, que la sangre de Cristo Jesús nos santifica. La sangre de Cristo Jesús nos santifica. La palabra santifica, santificación, santidad, viene de la palabra santo. La palabra santo significa ser apartado exclusivamente para el servicio y el uso de Dios. Dios quiere que seamos su pueblo, que seamos su familia, que seamos sus hijos, apartados, separados de las tinieblas, separados del mundo, separados de todo lo que nos estorba, para ser exclusivamente de Dios, para tener su amor fluyendo en nuestras vidas, para que Él se manifieste y sea glorificado en nosotros, para que así otras personas que no conocen a Cristo vengan a los pies de Jesús, para que esas personas que no creen en Dios puedan ver a Dios en nuestras vidas y creer en Él y venir a los pies de Jesucristo. En 1 de Juan, el capítulo 1, versos 6 y 7 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él
Si usted anda allá diciendo que usted conoce a Cristo Jesús y que usted anda y que tiene comunión con Dios y comunión con Él, y andamos en tinieblas. Si tú andas en tinieblas, tú estás andando como andan los del mundo, peleado, enojado, lleno de rencor, lleno de odio. Entonces tú andas en tinieblas. Las tinieblas es el territorio de Satanás. Las tinieblas es donde domina y donde reina el diablo. Si tú andas en tinieblas, entonces el enemigo va a poder afligirte, va a poder atormentarte, va a poder traerte diversos problemas, y tú vas a pensar que es Dios el que lo está haciendo. Tú vas a culpar a Dios por esas cosas, y no es Dios, sino es porque andas en tinieblas y no andas en la luz. ¿Y por qué andas en tinieblas? Porque no andas en amor. Dices que tienes comunión con tu hermano, con Dios, pero no puedes tener comunión con tu hermano o con tu hermana. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no estamos practicando la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Muchos lo leen de esta manera, que se pueden comer los unos a los otros. Tristemente lo que hacen muchos cristianos, se comen los unos a los otros, hablando, criticando, murmurando del uno y del otro. Debemos de andar en santidad, y eso no es andar en santidad. La sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, hay pecado de comisión. Pecado de comisión. ¿Cuál es ese pecado de comisión? Bueno, el pecado de comisión es que usted hizo algo y eso lo que usted hizo fue pecado, un pecado de comisión, un pecado que usted cometió. Pero también hay pecado de omisión, algo que usted no hizo y debía de haberlo hecho. Hay algunas personas que están cometiendo pecado sin saber que están cometiendo pecado porque están en ignorancia de ciertas cosas de la palabra de Dios. Hay pecado en tu vida y estás ignorante de ese pecado. Pero si tú andas en amor con tu hermano y estás practicando el amor, la preciosa sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, te limpia aún de ese pecado que tú ni sabías que tenías. ¿Por qué? Porque tú estás andando en amor, y cuando tú andas en amor estás andando en la luz. Entonces eso que tú ni sabías, la palabra de Dios te limpia, la sangre de Cristo Jesús te limpia. Y ya después de que tú sigues creciendo en la palabra, y siguiendo en el conocimiento de la palabra, entonces te das cuenta de las cosas que estabas haciendo que desagradaban a Dios, y luego lo corriges. Pero mientras que tú estás en ignorancia y no tienes ese conocimiento de lo que tú estás haciendo es pecado, mientras que tú andes en comunión con tus hermanos, la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Eso es importante que tú entiendas eso. Tienes que entenderlo, porque si tú no andas, mira, si tú no andas en amor, si tú no estás practicando el amor, entonces la sangre de Cristo Jesús no te puede limpiar. El único tiempo que la sangre de Cristo Jesús puede obrar en ti, te puede limpiar a ti, es cuando andas en la luz, cuando andas amando y andas en amor, los unos con los otros, andas amando a tus hermanos. Del momento que tú paras esa ley, del momento que tú dejas de andar en amor con tu hermano, con tu hermana, con el vecino, con tu suegra, con el suegro, con tu yerno, el yerno, con tu nuera, del momento que tú estás caminando en pleito, en contienda, ya no estás andando en amor, ya no estás caminando. Acuérdate que el amor siempre perdona, el amor siempre es dadivoso, el amor siempre es sufrido, dice la palabra de Dios. Entonces cuando tú no estás andando en amor,
no estás caminando en el amor de Dios, entonces la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo Jesús no te puede limpiar, no te está limpiando de pecado. ¿Por qué? Porque tú estás violando esa porción de la palabra de Dios, no estás andando en amor como debes de andar en amor. Vamos a Éxodo capítulo 29, verso 21. Estamos hablando de santificados, santificado por la sangre, santificado por la sangre. Éxodo 29, verso 21. Éxodo 29, verso 21. Vaya conmigo a esa escritura. Dice así: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de ellos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La sangre que Moisés iba a rociar sobre Aarón, esto iba a santificar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de ellos. Dice la palabra que la sangre, el verso 21, y con la sangre que estará sobre el altar, no cualquier sangre, sino la sangre en el altar. ¿Por qué? Porque esa sangre era la sangre que había sido derramada para expiar, para santificar, para limpiar el pecado que estaba en Aarón y en sus hijos. El pecado que viene por descendencia, el pecado que viene por la muerte espiritual. Pero esa sangre iba a santificar. ¿Qué significa santificar? Apartar exclusivamente para el uso y el servicio de Dios. Dios quiere que tú también te santifiques. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, nos santifica también. En Levíticos, capítulo 6, vamos a Levíticos, el capítulo 6, verso 24 al 27. Anótelo, ponga eso en su cuaderno, estos versos, para que usted después del programa hoy, usted los lea y los medite. Levíticos 6, verso 24 al 27. Fíjese lo que dice. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degolla el holocausto, será degollado la ofrenda por el pueblo delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote tomará, dice, el sacerdote que ofreciere, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión. Y todo lo que tocare su carne será santificado. Este es el sacrificio de la expiación por el pecado. Dice, será todo lo que la carne de ese sacrificio, la carne tocare, será santificado. Y si salpizare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Entonces vemos aquí una vez más que Moisés, a través del Espíritu Santo que Dios le dio, está dando una declaración, está aclarando una revelación, una verdad, que la sangre y la carne de ese sacrificio santifica. En el capítulo 8 también de Levíticos, versos 13 al 15. Vaya conmigo al capítulo 8 de Levíticos. Levíticos 8, verso 13 al 15. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió
y les vistió las túnicas. Les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Vemos aquí una vez más que el altar fue santificado por la sangre de ese sacrificio. En el verso 30 del mismo capítulo 8 de Levíticos, dice así: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre los hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó. Una vez más, separó, apartó para el uso exclusivo de Dios, para el servicio de Dios. ¿A quién? A Aarón y a sus hijos, y las vestiduras de Aarón y las vestiduras de sus hijos. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, dice el verso 30. Vamos a Números 18, verso 17. Le estoy dando todas estas escrituras por la importancia que está en que usted vea que a través de la palabra de Dios, Dios ha establecido que la sangre, si la sangre de estos animales, si la sangre de estos becerros podía santificar a Aarón y a sus hijos, ¿cuánto más no la sangre de Jesucristo puede santificar a los hijos de Dios? Mucho más, porque la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, tiene más poder, y esa limpieza es permanente. Es la santificación de la sangre de estos animales era nomás por un año, y cada año tenían que estar haciéndolo otra vez. Cada año tenían que estar ofreciendo ese sacrificio. Cada año tenían que estar matando ese cordero. Pero Cristo Jesús, una sola vez, murió y derramó su preciosa sangre para santificarnos, para redimirnos. Eso es algo glorioso. En Números, el capítulo 18, verso 17, dice estas palabras. Números 18, el verso 17. Mas el primogénito de vaca, de primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. La sangre de ellos, ¿la sangre de quién? De estos animales, de las ovejas, de las cabras. Este va a santificar, santificados son, y la sangre de ellos rociada sobre el altar, dice, eso es lo que va a santificar. Ahora vamos a ver esto en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos, rápidamente. Libro de Hebreos, el capítulo 9. Hebreos 9, el verso 13 al verso 15. Hebreos 9 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora vamos al capítulo 10, verso 26 al 31. Capítulo 10, versos 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo os daré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahora vemos aquí este glorioso ejemplo que el apóstol Pablo nos da, que si la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento pudo santificar a los que lo usaron, cuanto más la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, en ese altar, puede también santificarte a ti en la presencia de Dios. ¿Por qué no abres tu corazón en estos momentos y deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti? Esa sangre de Jesucristo fue derramada por ti. Ora conmigo esta oración. Di conmigo, Dios, en este día he oído tu palabra y creo con todo mi corazón que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirme a mí, para santificarme a mí de la inmundicia, del pecado. Y voluntariamente yo dejo que el Espíritu Santo rocee mi corazón con la sangre de Cristo. Yo confieso públicamente a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito por haber hecho esa oración. Yo sé que tú oraste con todo tu corazón y ahora perteneces a Dios y Dios te pertenece a ti. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con el programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.